No vas a creer la razón por la cual un policía confiscó el loro de una anciana. Celina, de 78 años, vivía sola desde hacía décadas en una casa modesta, donde el silencio solo era interrumpido por el batir de las alas y los llamados de Juca, su inseparable loro. Él no era solo una mascota, sino una parte viva de su historia, un regalo de su padre cuando aún era joven. Desde entonces, Juca nunca había conocido una jaula, volando libremente por la casa, siempre regresando junto a Celina, posándose en su hombro o vigilándola desde un rincón favorito. Para ella, Juca era más que compañía. Era su memoria viva, su vínculo con un pasado que se volvía cada vez más distante. La rutina de los dos era simple, pero cargada de significado. Celina comenzaba el día preparando el café, mientras Juca picoteaba un trozo de pan, un hábito que mantenían desde hacía décadas. A veces ella hablaba sola, pero en realidad hablaba con él. Él no respondía con palabras, pero Celina sabía que la entendía. Su mirada, atenta, la forma en que inclinaba la cabeza, como si reflexionara sobre lo que decía, eran gestos que la confortaban. Todo parecía inmutable, como si nada pudiera interferir en la vida que habían construido. Pero la tranquilidad fue interrumpida cuando, una mañana, el sonido de golpes firmes en la puerta rompió el silencio del hogar. Celina caminó hacia la puerta con pasos cuidadosos, el peso de los años haciendo cada movimiento más lento. Al abrirla, se encontró con dos agentes ambientales, sus uniformes impecables contrastando con la simplicidad de la casa. Uno de ellos, de expresión neutra, explicó el motivo de la visita. Habían recibido una denuncia de que ella mantenía un animal silvestre ilegalmente. La sangre de Celina se heló. Su voz salió temblorosa al intentar argumentar que Juca no era un animal cualquiera, sino parte de su vida desde hacía décadas. Los agentes, sin embargo, parecían inmunes a la emoción de la situación. Sin esperar permiso, los hombres entraron en la casa, sus miradas recorriendo cada rincón hasta encontrar a Juca, posado tranquilamente en el respaldo de la silla de la cocina. El loro, ajeno a la tensión en el aire, inclinó la cabeza y soltó un sonido bajo, como si intentara comprender la presencia extraña. Uno de los agentes explicó que, a pesar del cariño evidente, Juca era un animal silvestre y su posesión estaba prohibida sin autorización. Celina sintió las palabras impactarla como un golpe. No importaba el tiempo que habían pasado juntos. Las leyes eran frías e impersonales. Tenían órdenes de llevarse a Juca. Celina sintió el pecho apretar mientras los agentes se acercaban a Juca. El loro, percibiendo el movimiento inusual, batió las alas y voló al hombro de su dueña, como siempre hacía cuando quería sentirse seguro. La mujer llevó la mano temblorosa hasta él, deslizando los dedos con delicadeza sobre sus plumas verdes. Él nunca estuvo en cautiverio, intentó explicar, la voz entrecortada. Siempre fue libre dentro de casa. Nunca conoció otro hogar. Pero los agentes permanecieron impasibles. Para ellos, lo que importaba era la ley, no la historia. El momento de la separación fue cruel. Juca resistió cuando intentaron agarrarlo, agitando las alas y soltando un grito estridente que resonó por la casa silenciosa. Celina también luchó, sosteniendo al loro contra su pecho como si pudiera protegerlo de la inevitabilidad de la situación. Pero no había manera de ganar. Con un movimiento preciso, uno de los agentes lo envolvió en un paño y lo colocó dentro de una caja de transporte. Celina, ahora con los brazos vacíos, sintió un dolor que no se comparaba con nada que hubiera experimentado antes. Se quedó parada en la puerta, viéndolos llevarse a su compañero de toda la vida, mientras su casa se sumergía en un silencio insoportable. En los días siguientes, Celina apenas podía levantarse de la cama. El silencio de la casa, antes lleno por los silbidos y palabras sueltas de Juca, ahora era opresivo. El reloj marcaba las
Horas, pero el tiempo parecía no avanzar. Cada rincón de la casa recordaba la ausencia del loro, la repisa donde solía posarse, el respaldo de la silla que mordisqueaba con el pico, el sonido de sus garras en el suelo de madera. Celina intentaba seguir su rutina, pero nada parecía tener sentido sin la presencia de Juca. Fue entonces cuando decidió que no podía aceptar esa pérdida. Con manos temblorosas, tomó su bolso y salió de casa por primera vez desde que Juca fue llevado. Caminó hasta la delegación ambiental y pidió hablar con alguien sobre su caso. La recepcionista, sin levantar la vista del computador, simplemente le entregó un folleto con información sobre la confiscación de animales silvestres. «Debe seguir un proceso legal, señora», dijo con desinterés. Pero Celina no quería un folleto, quería a Juca de vuelta. Celina salió de la delegación con el corazón pesado, pero determinada. Sabía que no podía simplemente aceptar aquello. Al día siguiente fue a una oficina de asistencia legal comunitaria. Se sentó frente a un joven abogado, quien escuchó su historia con atención. Cuando terminó, él respiró hondo y dijo: «Va a ser difícil, pero no imposible». Esas palabras reavivaron una chispa de esperanza en Celina. El abogado explicó que la posesión de animales silvestres estaba prohibida, pero que existían casos excepcionales. Sugirió reunir documentos, testimonios y todo lo que pudiera probar que Juca no era un simple animal para ella. Así comenzaron semanas de lucha. Celina revisó sus cajones. Encontró fotos antiguas de Juca posado en su hombro, cartas de amigos que conocían su historia, incluso una grabación de su voz repitiendo frases que ella le había enseñado a lo largo de los años. El abogado adjuntó todo al expediente, argumentando que separar a Juca de Celina no solo era un acto legal, sino una crueldad innecesaria. El caso fue llevado ante un juez y Celina fue informada de que tendría una audiencia para exponer su situación. Nunca había pisado un tribunal antes, pero por Juca enfrentaría cualquier cosa. El día de la audiencia, Celina vistió su mejor ropa, un conjunto simple pero impecable. En el pecho prendió un broche que había pertenecido a su padre, como un amuleto de la suerte. Cuando entró en el tribunal, sintió las piernas temblorosas, pero mantuvo la cabeza erguida. Del otro lado, representantes de la policía ambiental presentaban los argumentos legales. Juca era un animal silvestre y su posesión estaba prohibida. Celina escuchó todo en silencio, sosteniendo sus manos arrugadas en el regazo. Cuando llegó su turno de hablar, su voz salió baja al principio, pero poco a poco ganó firmeza. Habló sobre Juca, sobre los años de convivencia, sobre cómo él era su única familia. El juez escuchó atentamente, hojeando los documentos presentados. Cuando Celina terminó, hubo un silencio pesado en el tribunal. El abogado hizo un último llamado, destacando que Juca nunca había vivido fuera de esa casa y que liberarlo en la naturaleza sería una sentencia de muerte para el loro. El juez inclinó la cabeza pensativo. Luego carraspeó y comenzó a leer la sentencia. Celina sintió que el aire se detenía cuando escuchó las primeras palabras. El juez reconoció que la ley existía por una razón, pero que este caso era único. Concedió la custodia de Juca a Celina, con la condición de que firmara un acuerdo garantizando su bienestar. Celina sintió las piernas débiles al escuchar la decisión. Por un momento pensó que había entendido mal, pero el abogado sonrió y confirmó: Juca volvería a casa. La emoción la invadió como una ola y sus ojos se llenaron de lágrimas. Agradeció al juez, al abogado, a cualquier fuerza invisible que hubiera escuchado sus oraciones. Ese mismo día iniciaron el proceso de devolución. Algunas firmas, algunos sellos, y luego llegó la noticia que esperaba ansiosamente. Juca sería entregado a ella en la mañana siguiente.
La noche fue larga, insomne, pero por primera vez en semanas, Celina sintió algo más allá de la tristeza. Sintió esperanza. A la mañana siguiente, cuando el auto de la policía ambiental estacionó frente a su casa, ya estaba esperando en la puerta. Un agente bajó del vehículo llevando una caja de transporte. Celina casi no respiraba mientras la pequeña puerta se abría. Entonces, con un aleteo que sonó como un susurro de alivio, Juca salió y se posó directamente en su hombro. El silencio de esos últimos días fue roto cuando él, con su voz ronca y familiar, dijo suavemente: «Celina». Celina cerró los ojos por un instante, absorbiendo ese momento. Sintió el peso ligero de Juca en su hombro, la textura de sus plumas al acariciarlo con los dedos temblorosos. El mundo parecía finalmente tener sentido de nuevo. Rió, una risa corta y emocionada, mientras Juca inclinaba la cabeza, observándola como siempre lo hacía, como si nunca se hubiera ido. Los agentes dieron una última mirada, saludaron discretamente y partieron sin decir mucho. Ella entró en casa, sintiéndose completa nuevamente. Juca voló a su perchero favorito, acomodó sus plumas y la miró como siempre lo hacía, como si nunca se hubiera ido. La casa, antes silenciosa y vacía, parecía vibrar con una nueva vida. Celina tomó su taza de café, se sentó en la mecedora y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo estaba en su lugar correcto. Pero algo había cambiado en Juca también. Desde su regreso, parecía más atento, como si comprendiera que la vida era frágil y podía ser interrumpida en cualquier momento. Comenzó a repetir palabras que Celina no recordaba haberle enseñado, algunas de ellas incluso sonando como frases que ella solía murmurar durante sus horas de soledad. Era como si Juca intentara reconstruir la conexión perdida, reafirmando para ambos que ese vínculo jamás podría romperse por completo. Una mañana, mientras ella ordenaba la cocina, él dijo claramente: «Quédate». Y Celina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esta nueva dinámica entre ellos despertó en Celina una curiosidad renovada por el pasado. Comenzó a buscar viejas fotografías y cartas, tratando de reconstruir la historia de su relación con Juca. Descubrió que su padre había escrito notas sobre el loro cuando se lo regaló, describiendo cómo esperaba que la acompañara durante toda su vida. También encontró dibujos infantiles que había hecho de Juca cuando era niña, detalles que había olvidado completamente. Estas reliquias del pasado le dieron una perspectiva diferente sobre su vínculo con el loro, como si cada pequeño recuerdo añadiera otra capa de significado a su convivencia. Con el tiempo, Celina decidió compartir su historia con otros. Empezó a visitar escuelas locales, hablando sobre la importancia de respetar la naturaleza y las leyes ambientales, pero también sobre cómo algunas conexiones humanas con los animales pueden ser únicas y merecen ser valoradas. Juca la acompañaba en estas charlas, posado en su hombro, observando a los niños con curiosidad, mientras ellos lo admiraban con asombro. La experiencia no solo ayudó a Celina a sanar, sino que también inspiró a otros a pensar de manera más profunda sobre la relación entre los humanos y los animales. Finalmente, Celina entendió que su historia con Juca no era solo suya, sino una lección universal sobre amor, resiliencia y la capacidad de adaptarse incluso en los momentos más difíciles. Ambos habían sobrevivido a la separación y habían encontrado un camino de regreso el uno al otro. Ahora, mientras disfrutaban de sus días juntos, sabían que su vínculo era más fuerte que nunca, un testimonio vivo de que algunas cosas en la vida simplemente están destinadas a permanecer unidas.